Ahora estamos invitando gente muy especiales para nosotros que tienen algo que contar. Yo quiero hacer esta pequeña introducción. A mí hasta los pelos se me paraban porque de verdad que es increíble la trayectoria de Bianca Soba. Fuerte aplauso a Vamos, fuerte aplauso. Nunca te dijeron, Bianca, trata de no llevar esa noticia así. Ellos nunca se metieron en tu trabajo como tal. Voy a mencionar una cosa. Yo estoy muy orgullosa de mi trabajo como periodista de espectáculo. En ningún momento, y puedes buscar en el récord, créeme, nadie nunca me pudo desmentir en nada, porque se trabajó con la misma rigurosidad que se trabaja cualquier noticia. Y muy lastimosamente, te tengo que decir que te invito a que veas ahora noticias de política o noticias hard news, que el tratamiento que le dan es un tratamiento de chisme, o no necesariamente la rigurosidad con la que yo trataba noticias de espectáculo. Se tenía que decir y se dijo. Eso. Amén. Yo estoy Sí. contenta, yo no sé, pero yo estoy muy emocionada. Este podcast va a estar Sí, buenísimo, oye. va a ser de bendición. Gracias por estar ahí antes de dar comienzo a este podcast bien especial. Recuerda suscribirte, dejar tu comentario ahí. Llama a tu abuelito, llama a tu abuelita, llama a tu tía, coge el teléfono, dale al botón de subscribe. Hoy, hablaba yo con Nina, llevamos más de un año haciendo episodio tras episodio. Y ahora estamos invitando gente muy especiales para nosotros. Gente que significa algo en nuestras vidas, que tienen algo que contar, que son gente que admiramos. Yo quiero hacer esta pequeña introducción. Yo tengo en mis notes, mientras yo los leía, a mí hasta los pelos se me paraban, porque de verdad que es increíble la trayectoria de Bianca Soba. Un fuerte aplauso a Bianca. Mira, Gracias. ¿quién es Bianca? Dame antes yo quiero leer esta introducción. Oh my gosh. Es una comunicadora, periodista y coach puertorriqueña, originaria de Vieques, Eso Puerto Rico. es. Para la gente que no sigue Sudamérica, Vieques es una isla anexo a la isla grande, Puerto Rico. Con más de 2 décadas de experiencia en los medios, ha sido presentadora del programa Dando Candela en Telemundo y ha trabajado como publicista y relacionista profesional. Además, es autora del libro, que eso yo quiero hablar, Hay mucha flaca fea. Una obra que promueve la autoestima y el empoderamiento femenino. Y recientemente tiene una maestría en psicología de consejería. Wow. ¿Se me queda algo? Ahora soy candidata doctoral, precisamente de consejería psicológica, y soy amiga de 2 personas que amo con toda mi alma, que están aquí al lado mío y que tuvieron a bien invitarme a este primer podcast de entrevistas. Así que gracias a ustedes, gracias por ser tan maravillosos y por compartir su bendición. Cuando nosotros pensamos, ¿a quién podemos invitar Que abra. que abra con nosotros? Yo creo que en los dos al mismo tiempo fuimos bien de una y Bianca. Qué de bello, una, literalmente qué bello. fue de una. Tan Y yo creo agradecida. que tu trayectoria, Como más allá, comunicadora, como cómo comunicadora. se desenvuelve. Yo no he visto, y estábamos hablándolo hoy, Sí. nosotros no hemos visto a alguien que se comunique como tú te comunicas. Ay, gracias. Es algo que, mira que nosotros en el camino, ¿verdad? Sí, hemos visto mucho. Hemos visto demasiado. Y como tú te comunicas, esto es ya otro nivel de experiencia. Cuando estuvimos hace poco, ¿verdad? Que estuvimos con lo de la procuradora de mujeres que me invitaste. Sí. ¿Cómo tú cogías, verdad? La entrevista, ejemplo, la mía con la de la otra, nosotros nos quedamos como que, ¿cómo y ya? Hay que aprender de Bianca. Hay que Espérate que aprender. hay que aprender de Bianca y si creo que hace un montón de tiene muchas preguntas, pero yo como comunicadora esto es otro nivel. Esto es otro nivel. Yo estoy tan agradecida por tus palabras, por las palabras de ambos, por todos sus buenos deseos y te tengo que decir que definitivamente somos espejo porque yo tengo que decirles a ustedes que no necesariamente teniendo la experiencia porque han trabajado en comunicaciones, yo llevo trabajando en comunicaciones desde muy pequeña y ustedes comunican pero desde el corazón y lo hacen de una manera tan maravillosa que nadie se les para al lado. Así que gracias por eso, gracias por eso.
¿Dónde viene eso de las comunicaciones? ¿Eso viene, lo, lo soñaste o fue que lo viste en algún momento mientras ibas creciendo y dijiste, yo quiero ser comunicadora? Nada que ver, nada que ver. Yo quería ser patóloga forense. Y entonces otros días quería ser psicóloga de pequeña y otros días quería ser pintora. Entonces, yo soy hija única, así que siempre se me observaba bastante. Y mi mamá dice que aunque no necesariamente yo decía voy a ser periodista, voy a ser comunicadora, tenía un microfonito Fisher Price que mi tía lo compró, perdona por el anuncio, ¿verdad? Un microfonito de juguete que se interconectaba con los famosos componentes, aquellos bien grandes que la gente tenía en su casa con unos bocinotes brutales. Y la voz del niño o la niña se escuchaba a través de esas bocinas y a mí me fascinaba estar hablando durante horas, cosas totalmente sin sentido, pero para mí lo tenían. Yo tenía conversaciones yo misma, yo hacía presentaciones de películas, hacía novelas radiales, hacía de todo con ese bendito micrófono, que no era ni para mí. Lo compraron para mis vecinos. Pero como yo era hija única, me antojé y mi tía me lo dejó. Así que yo era feliz con eso. Y desde ahí mi mamá decía, yo creo que esta como que le va a gustar bastante los micrófonos. Mi otra tía, mi tía Minerva, me regaló, entre las cosas interesantísimas que me regaló, una de ellas fue un microscopio que lo adoraba. Yo buscaba cuánto insecto hubiese y cuánta cosa, cuánto pedazo de comida, cuánto pelo que se caía y lo miraba por ese microscopio porque me fascinaba la ciencia. Quería ser patóloga forense. Pero un día me regaló una grabadora con una caja de cassettes TDK. Jamás lo olvidaré. La grabadora era roja. Y ahí nuevamente hacía novelas, pero hacía novelas de que hacía las voces de todos los personajes, hacía los créditos de las novelas con la participación hacía la música con la propia voz. Me fascinaba hacer eso. Entonces, otra cosa que me gustaba mucho era poner todos mis juguetes y peluches y muñecas así alrededor en una alfombra redonda que tenía para darles clases y conferencias, que es precisamente lo que yo hago ahora, dar talleres y conferencias. Así que no necesariamente lo soñé, que esa fue la pregunta original, pero era como si la vida me estuviese preparando para algo o como si realmente viniese innato. Pero si hubiese sido por mí, era patóloga forense. Nada de lo que hace. Nada que ver, nada que ver. Y de hecho no creo que lo hubiese podido hacer bien porque no puedo con los malos olores, si veo gusanos me da cosa, pero me resulta bien interesante, ¿verdad? Lo que hacen los patólogos forenses en cada una de sus áreas. Así que lo que hago es me conformo y veo documentales al respecto. ¿Y cómo tú llegas a los medios como tal? Porque tuviste varios programas sumamente importantes, programas que sacaron buenos números de rating, que vendían muy bien. Si tú eras parte de esos programas, Sí. ¿cómo que Bianca de Vieques llega ahí? Como dijiste muy bien, a toda esa gente de Latinoamérica que sé que los sigue y eso es una bendición maravillosa. Puerto Rico es un archipiélago y además de Vieques también está Culebra, Mona y Desecheo que no están habitadas, pero había una alcaldesa de Vieques muy conocida y muy respetada, doña Manuela Santiago Collazo, que en paz descanse, y ella vio en mí algo. Ahorita estábamos hablando de cómo la gente ve en uno cosas que uno ni se da cuenta. Vio en mí algo y me apoyó. En Vieques, yo era el arroz blanco. En un momento me convertí en el arroz blanco y hacía obras de teatro. Me fascinaba la clase de teatro con el maestro Ismael Guadalupe, que tanto quiero. Me fascinaba la clase de español. Me encantaba poder declamar con la maestra Martínez, mi Cintia Martínez. Pero un día hicimos como parte de una obra de teatro de la clase, llevamos ese espectáculo al pueblo en el Centro de Usos Múltiples. Y era una obra relacionada con el trasiego de drogas y todo esto de los 90, de Just Say No y demás. Y ahí me tocó, después de haber hecho Bernarda de la casa de Bernarda Alba y otros personajes, me tocó personificar a una periodista.
Y entre el público estaba Manuela Santiago Collazo, y ella fue la primera que se levantó y fue corriendo donde mi mamá, la agarró de las manos, la miró a los ojos y le dijo, tenemos en Vieques a nuestra propia periodista. Nunca dijeron, puede ser actriz, que by the way no me interesa, pero como que la gente entendió y vio en mí a una periodista. Así que desde ese momento no me pude quitar el sello. Jamás me pude quitar el sello. En ese momento yo estaba cursando el 4º año y recuerdo que fueron a mi casa a hablar con mi mamá para ver si me permitía participar en el reinado de las fiestas patronales. Entonces mi mamá dijo, pregúntenle a ella, porque a mí siempre se me dio esa oportunidad de tomar mis propias decisiones. Y yo lo que quería era ser maestra de ceremonia de las fiestas patronales. Yo no quería ser la reina. Así que Manuela Santiago Collazo confió en una niña de 17 años para que fuera la maestra de ceremonia de las famosísimas fiestas patronales y carnaval de Vieques. Y así fue que empezó todo. Entonces, que vio eso y me ayudó precisamente, se escuchaba mucho en esa área, una emisora que aunque estaba en Santurce, era bastante potente en toda el área este. Sensación 99 se llamaba, con Jaycee Colón. Yo estoy hablando de gente que ustedes no conocen, pero debe haber personas que se acuerden. Y ella inmediatamente dijo, tú tienes que estar en radio. Y se comunicó con Jaycee Colón y fui para allá. No tuve que hacer ni siquiera audición. Tan pronto me escucharon, me dejaron trabajando allí. Pero se acercó un huracán y ya yo estaba estudiando. Era mi primer semestre en la universidad, en el Sagrado Corazón. Y se acercó un huracán y mi mamá me dijo, tú no te vas a quedar allá. Claro, trabajando en radio, en noticias. Mi responsabilidad era quedarme allí. Recordemos, soy hija única. Mi mamá no me lo dejó. Así que me tuve que regresar a Vieques, en lo que pasaba el huracán. No recuerdo si se llamaba Luis o cómo se llamaba, pero no pude llegar nuevamente a esa emisora. Así que, como quería trabajar, seguí buscando trabajo. Fui en ese momento host de un restaurante que se llamaba Pizzería 1, lo puedo mencionar porque ya no existe. Existe, creo que quizás en algunas áreas de Estados Unidos. Yo quería ser mesera porque me dijeron que ganaba muy bien. Y me dijeron, no, tú vas a ser la que reciba a la gente y por el micrófono vas a anunciar que su mesa está lista. Wow. Entonces había una nena que me detestaba y decía que yo hablaba como si fueran anuncios de Sears. Pero seguí buscando trabajo. Ya en ese momento había audicionado desde el primer día que entré a la universidad, así que ya era parte del noticiario de circuito cerrado, debo decir, de Sagrado, y fui la reportera ancla durante bastante tiempo en ese momento, pero quería hacer algo en el mundo real. Así que empecé a trabajar, gracias a Manuela Santiago Collazo, en el Senado de Puerto Rico. Después en la Cámara de Representantes, y como ya estaba estudiando periodismo, ahí me fui a la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Cámara de Representantes, en donde estuve tanto tiempo. Pasan los años, digo, tenemos tiempo, ¿verdad? Porque pasan los años, ya era el 2000, y abre un espacio nuevo, un área nueva en la radio, en AM, con Luis Penchi, que venía de Ponce. Y él estableció Radio Puerto Rico con Rafael Nelín López, que venía de Ponce, con Laisa Torres, con mi gran amigo Alex Delgado, que era nuestro productor. También estaba Guillermo José Torres, era el que estaba dando las noticias como locutor en la mañana, y yo, además de otros grandes compañeros. Y desde ahí como que comenzó todo. Estaba ya en Sistema 102, una emisora que ya no existe. Y de ahí paso a televisión, cosas que compartía, ¿verdad? De repente todo esto se convirtió en mi vida. Empecé a trabajar en el 2001 en Mediodía Puerto Rico, que todavía ese programa existe en Guapa Televisión. Y de ahí empiezo a trabajar en la revista TV Guía.
que eran cosas que compartía. O sea, ya estaba multimedia, estaba en radio, estaba en televisión y estaba en prensa escrita. Jamás imaginé trabajar en lo que se conoce como espectáculos o farándula, pero tengo una base, habiendo trabajado tanto en TV Guía como en la revista Vea, que fue mi escuela, de una manera que ya no se hace. Lastimosamente ahora vemos quizás que muchas cosas se repiten de las redes sociales y lo que la gente hace es pues compartir lo que otros hacen. En esos momentos teníamos que hacer la noticia o buscarla y tener algo nuestro. Las redes sociales no existían. Y era un trabajo bien arduo, pero algo que me apasionó muchísimo. Y de ahí seguí pasando a otros programas clásicos en Puerto Rico, como el Show de las 12, en el cual todos crecimos con ellos, con Eddie Miró, con tanta gente tan querida que ya nos están viendo desde el cielo. Algunos todavía quedan y personas que amo muchísimo, como por ejemplo mi amado Bizcocho, que lo amo con toda mi vida y mi corazón. Y de ahí, que eso ya era en Telemundo, de ahí, entre tantas otras cosas en donde estuve trabajando en la emisora La X, estuve en otra que se llamó Onda, pero también me fui a trabajar a un programa que se llamaba The Magazine, que estaba en el 4, con Luisito Vigoró y Desiree Lauri. Estuve ahí un tiempo, pero llegó una gran oportunidad después del Show de las 12 de trabajar en un programa que se llamaba Anda Pa'l Cará. Eso fue en Univisión, cuando Univisión todavía estaba en el área de Puerta de Tierra. Univisión acababa de comprar el antiguo canal Tele 11 y me fui para allá con Soraya Sánchez, que ella llamó a Alexandra Malagón, que sabía que era mi amiga, para que entonces me llamara a mí, para que yo me fuera a hacer la reportera de farándula del programa. Y desde entonces empezó el cambio. Yo estuve trabajando muchísimo todo el tiempo, mi vida era el trabajo, pero lo que quería era tener mi propio programa. Y recuerdo que cuando Soraya Sánchez, una espectacular productora en Puerto Rico que ha hecho tantos programas tan icónicos, me preguntó qué era lo que yo quería y cómo me veía en los próximos años. Y le dije, yo quiero tener mi propio programa. Y recuerdo que ella me dijo, eso no va a pasar ahora, pero lo vamos a poner en el tintero. El tintero fue que ya en 3 meses, yo trabajando en Anda Pa'l Cará, ya tenía mi programa que se llamó Al Descubierto, que se daba los martes a las 9 de la noche por Tele 11, por Univisión, debo decir. Y entonces eso fue maravilloso porque estaba en un programa divino que todo el mundo seguía y quería. En ese momento estaba Rafael José, había estado anteriormente Silverio Pérez y estuvo también Luis Raúl, gente muy querida en Puerto Rico. Y entonces me pude ir detrás de los artistas a hacer este reality show en donde viajamos por el mundo acompañándolos y fue maravilloso, con unas experiencias de crecimiento profesional y personal que yo no les puedo decir. Pero como la vida es así, todo es de cambio, me vino una gran oferta para regresar a Telemundo, nada más y nada menos que No Te Duermas. Un programa que jamás yo me hubiese imaginado estar. Ya se habían visto algunos cambios generacionales, ya estaba entrando las redes sociales, ya estaba Facebook, ya quien quisiera ver lo que antes era tabú, lo podía encontrar en la internet en cualquier momento. Así que la oferta de que los productores de No Te Duermas, tanto Tony Sánchez el Gánster como Cacho Santiago, que ha sido uno de los mejores jefes que he tenido en mi vida, tenían que hacer, pues era algo bien diferente a lo que estaban haciendo. Ya el programa no era únicamente los lunes, era diario. Así que me fui para allá y fue maravilloso. Estuve los últimos 3 años del programa No Te Duermas en Telemundo. Y cuando salgo de ahí, regreso a trabajar en la legislatura, donde comencé cuando tenía apenas 19 años, 18. Y tuve unas experiencias maravillosas de las cuales estábamos hablando ahorita fuera de cámara. Un momentito, yo no he parado de hablar. No, estamos. A mí me encanta escuchar. ¿Sabes? Pero, Ella es full comunicadora, ¿tú me entiendes? pero en ese momento, una persona que conocí en la universidad, porque desde el primer día que nos conocimos hicimos clic,
Y ella, sin importar que yo fuese católica y ella evangélica, rezábamos juntas. Katy Rashke. Ella hacía círculos de oración en la universidad, en los diferentes Esa gazebos es la que hija había. de Jorge La Rashke. hija de Jorge Rashke. Y ella estaba trabajando en el Capitolio en ese momento, su hermana era legisladora, y ella me llama, mira cómo son las cosas de la vida. Ella me llama en esos momentos y me dice, hay unas personas que yo quiero que conozcas. Y ellos trabajan con un hogar de niños maltratados y necesitan a una relacionista profesional. Ella ya tenía mi licencia como relacionista, era periodista, estuve trabajando tanto tiempo en los medios, pero aparte de eso, nunca había trabajado en un hogar de niños maltratados. Es un chiste interno que tenemos. Y le dije, Katy, yo no tengo experiencia en eso. Sí, pero yo lo sé, pero por favor ve para tener esa deferencia con ellos porque están buscando a alguien y yo les hablé de ti. Y yo, bueno, por ti lo voy a hacer. Por ti lo voy a hacer fue que llegué y no salí. Vi los niños. No necesitaban una relacionista, necesitaban una directora de desarrollo. Nunca lo había hecho y estuve 3 años ahí. Y eso me cambió la vida. Y sentó las bases para hacer lo que estoy haciendo ahora. Porque empecé a tener un contacto con la gente totalmente diferente al que estaba teniendo cuando estaba en los medios, que era bastante, pero ya no era desde el entretenimiento, era desde la necesidad y el suplir esas necesidades, el llevar un servicio, el conocer una cara de Puerto Rico que no conocía y que ni siquiera sabía que existía. Y marcó mi vida. Y en esos momentos tuve la oportunidad de empezar a hacer relaciones públicas corporativas, además de estar en este hogar de niños maltratados. Y ahí crecí como mujer. Y ahí dije, yo quiero servir. Y por ahí estaba la Saudi y me llamaba y me decía, Negrola. No, en ese momento todavía no me decía Negrola, pero me decía, mira, Bianca, quiero que vengas para acá porque ya se había dado en ese transcurso de tiempo como que estaban fraguando el hacer este programa que iba a ser primero el avispero, que terminó siendo Dando Candela. Y hasta se dijo en el periódico que yo iba a estar y yo nunca dije que sí iba a estar porque, como les dije, estar en ese centro cambió mi vida y yo no pensé nunca regresar a la televisión a hacer lo que estaba haciendo antes. Así que siempre que Saudi me llamaba le decía que no. Le decía que no, ya yo dije que no, pusieron eso en el periódico, maravilloso, pero yo nunca contesté afirmativamente, así que lo siento mucho, pero gracias. Pasaban los años y de nuevo, mira, Soraya me pidió que hablara contigo, Soraya me llamaba y yo que no. Hasta un muy buen día, que no sé, fue como un acto mágico después de años, en donde en el 2013 dije que sí, porque eran unas vacaciones de Saudi. ¿Ibas a cubrirlas y ya? Ya, y se acabó. No me digas nada más. Estoy aquí. Maravilloso. Estoy aquí. Fue que me quedé hasta el 2018. Wow. Y ahí me casé y toda la cosa. ¿Qué pasó en ese momento? Estaba muy feliz, un grupo maravilloso. Mis compañeros eran divinos, tanto frente a cámara como mis compañeros de producción. Pero ya estaba casada y familiarmente habíamos tenido una tragedia que fue la muerte de la hija de mi esposo. Y mi esposo me necesitaba. Y en esos procesos, antes, durante y después, ya yo estaba terminando la certificación como coach de vida y había comenzado ya a culminar un libro que comencé en el 2003, que fue Hay mucha flaca fea. Te pregunto rapidito, antes que se me vaya la pregunta. Sí, adelante. Interrúmpeme. ¿Tu trayectoria en los medios influyó en el título del libro? No, sí. No y sí, para que vean. Ahí voy. Cuando comencé a trabajar en el show de las 12, yo que antes estaba tan delgada, repito, yo me dediqué a mi trabajo. Así que no estaba o haciendo tanto ejercicio como ya estaba acostumbrada o comiendo de la manera adecuada. Así que en esos momentos fue cuando empecé a subir de libras.
de peso. Y entonces cuando la gente me veía fuera de cámara, que ya ustedes con la experiencia que están teniendo se dan cuenta que las cámaras sí aumentan, la gente me decía siempre, ay, te ves tan diferente en persona, te ves hasta linda. Así me dice que sí. Ajá. Es verdad, Hasta me dicen linda. sí. Te ves mucho más delgada, porque te ves tan gorda, pero así gorda, con esta boca así, te ves hasta gorda. Y yo, eso no tiene nada de malo. Y empecé a decirle a la gente, hay muchas flacas feas, yo no tengo que estar linda, debo decir, estar flaca para ser linda. Pero a la gente continuar diciéndome lo mismo, personas que no se conocían entre sí, independientemente en qué programa yo estuviera trabajando, pues me percaté de que no se trataba de mí, de que se trata de ellos y que se trata de algo social. Pero en esos momentos en donde tenía 20 años, no tenía la experiencia de vida ni la madurez, que estábamos hablando también ahorita, para poder responder de la manera adecuada. Yo quería darle una bofetada con información a la gente. Muy mal. Por eso todo es en el tiempo de Dios. Pasan tantos años, me olvido del libro. Cada vez que se me ocurría algo o me pasaba algo, lo anotaba. Por eso el libro tiene tanta anécdota mía y de gente muy querida que se me acercaba y me contaban las cosas. Pero pasan los años, hago la certificación de coaching, empiezo a ganar, vamos a decir, la sabiduría maravillosa de la vejez. En donde me percaté de que la gente no necesita otra bofetada más, porque están recibiendo bofetadas todo el tiempo ellos mismos. Nosotros nos pegamos todo el tiempo y estamos autolatigándonos. Realmente lo que necesitan es amor, comprensión y compasión. Y por eso es que viene Hay mucha flaca fea. ¿Y por qué el título? Porque es el título desde el principio, porque se trata de esa concepción de qué es lindo o quién es linda o no fuera de la televisión o estando en los medios de comunicación, a esos estándares de belleza a los que estamos acostumbrados, pero realmente se trata de amor propio. Es de cómo tú te sientes de ti mismo y cuál es la conexión que tienes con quienes te rodean, porque si tú no te amas, no vas a amar a nadie más. Y vas a tratar a la gente como una bolsa de basura, porque así te estás tratando tú. Y por eso es que se llama Hay mucha flaca fea. Y sí, tiene que ver con los medios de comunicación, pero es de cómo nosotros en sociedad nos comportamos. Así que por eso es sí y no. En esta era de redes sociales, que mayormente están niñas, y te lo digo por la experiencia que nosotros vivimos aquí a diario con, con los talleres. Y niños que están más callados. Que se comparan mucho. Todo el tiempo. Por ejemplo, vivimos una era de aceptación. O sea, yo bajo una foto, quiero saber cuántos likes tengo. Entonces, yo veo a esta niña con XY cuerpo, XY cabello, tiene tanto engagement en las redes sociales, pues entonces yo me tengo que obligar o hacer cosas que realmente yo no quiero hacer. Desde tu perspectiva y tu trabajo profesional, experiencia que tú tienes, ¿cómo esa niña de 18 años, 17 años que tiene en sus manos este aparato que es súper poderoso? 12 años, 12 años. ¿Qué herramienta uno le puede dar a esa niña que se está comparando con otra, que posiblemente tiene otro bebé allá, pero esta de acá no lo sabe? Simplemente está viendo la aceptación que tiene, porque nosotros crecemos, lo digo desde mi punto de vista, buscando aceptación. Y las redes sociales de cierta manera aparentan estar dando aceptación. ¿Qué herramienta uno le puede dar a esos niños? Y niñas y mujeres. Y hombres. Y hombres. Lo que están buscando es esa validación y ese amor. Así que hay que trabajar la autoestima. Pero no es algo que únicamente va a hacer esa niña y ese niño. Es que tiene que comenzar desde la mamá y el papá. Porque todo se trata de modelaje. Así que si la mamá está todo el tiempo comparándose con sus amigas, con las revistas, con lo que está viendo en las redes sociales también, eso es lo que está aprendiendo esa niña y ese niño. Una niña y un niño, digo, ustedes son más jóvenes que yo, pero yo crecí sin celular. Así que una niña y un niño no tiene que tener un celular por emergencia. Tiene que tener padres presentes
y que estén encargados y que estén comprometidos con su bienestar. El teléfono no los va a ayudar para nada, todo lo contrario, lo puede poner en un gran riesgo. Así que hay que comenzar desde ahí. Por eso es que precisamente, aunque suene algo tan liviano, es demasiado importante y profundo. Eh, después del libro, después de estar trabajando como coach, que ahí digo, se necesita mucho más. Y ahí es que empiezo a trabajar entonces con todo mi cambio y mi salida de la televisión para entrar a estudiar de lleno psicología, porque necesitamos muchos más psicólogos, psicólogas. Y creé una fundación después que me fui como una ciudadana común y corriente, con un borrador de proyecto debajo del brazo, para que en la legislatura se aprobara que todos los meses de enero, que es el primer mes del año, fuese el mes oficial en Puerto Rico, en donde se concienciara sobre la autoestima. Esto no lo había. Se habla de la autoestima someramente y debajo de otras temáticas, y no nos hemos percatado de que es crucial para no tan solo como trabajo conmigo mismo, sino como socialmente nos vinculamos. Y tiene que ver con la criminalidad, tiene que ver con a quién yo acepto en mi vida, tiene que ver con por qué necesito una validación externa cuando sé que soy importante y que valgo y que merezco. Así que, nuevamente, mi compromiso siempre ha sido con la autoestima, y entiendo que la autoestima es lo que tenemos que trabajar en equipo, como sociedad, una autoestima colectiva, además del individual, para no tan solo trabajar con esos niños y niñas, sino para trabajar con todo el mundo. Brutal. Trayectoria. Yo quería tocar ese tema de la fundación. De hecho, la fundación se llama Fundación Osorio y Barreto, A eso iba. porque esos son los apellidos de mis abuelos. Yo me ¿Qué crié con mis decía abuelos. el señor Gerardo Osorio, Ay, Dios Tito mío, Massa papi. Barreto? Mírame los pies, me puse chiquitita. Viendo a su nieta, su nombre en la revista, saliendo en las noticias, escuchándola en la radio, siendo hija única. ¿Qué te decían ellos? Yo era su vida y ellos la mía. Ellos me criaron como una hija de ellos. De hecho, cuando papi murió, que dentro de toda esa tristeza y esa frustración y ese dolor tan grande fue mi primer duelo, pude ver la belleza de un pueblo unido honrando a un hombre digno y maravilloso. A todo el pueblo de Vieques se unió con nosotras. Digo nosotras, mi mamá, mis tías, y me trataron como una hija. O sea, el pueblo entendió que yo era hija de ellos porque eran papi y mami. Y ellos lo que me dieron fue amor todo el tiempo. Un amor incondicional y un compromiso increíble. O sea, mami me llevó a la escuela, mami, la mamá de mi mamá, Sí, sí. me llevó a la escuela hasta que yo estuve en 6º grado, y ya como que caminaba un poquito más rápido para dejarla ella atrás, y como que, ay, mami, por favor, qué vergüenza. Y estuvo ahí siempre, siempre. Y mi abuelo también, y mi tía, ¿no? O sea, mi tía es mi otra mamá. Y ese amor tan grande, ese compromiso presente, es lo que ha hecho quién soy hoy. Que puedo estar en un sitio y puedo hablar de la autoestima con la seguridad que lo hago, y decir que esa autoestima nace desde el amor que me dieron en mi casa. Porque no me compararon con otras niñas. Porque no me compararon con otras personas. Porque no me dijeron, tienes que ser como fulana o como perenceja. Me dejaron ser quien yo era y me celebraron. Si cada niño tuviese eso. Bianca, háblame de tu tía. ¿Qué papel hacía en tu vida? ¿Qué tan importante es? Porque no era, es para ti. Todo, todo. No hay una diferenciación entre mi mamá, su hermana, entre mi abuela, su mamá, y ella. Era todo, es todo en mi vida. Sueño con ella todas las noches. La cuidé hasta el último día. Mi tía
al igual que mi mamá, que casi todo el mundo en mi familia vienen del magisterio, casi todas son o fueron maestras en su momento. Mi mamá era maestra de educación especial y de inglés, mi tía era maestra de inglés, mi otra tía también es maestra de inglés. Tengo otro tío padrino que en paz descanse, que era director de escuela. Mi tía abuela era orientadora. Muchos maestros, pero ellas eran las maestras de mi vida. Y mi tía era muy querida y es muy querida aún en Vieques. La conocían como Miss Blackie. Su nombre precioso, Alma Victoria. Y yo siempre estaba en lo que mi mamá, que es la menor de esa familia, terminando de estudiar, de prepararse académicamente para convertirse en la profesional que es, estaba con mi tía todo el tiempo y con mi abuela. Mi abuelo trabajando en el negocio y ellas con él. Y mi tía, teniendo una condición de salud mental, me dio el ejemplo. Mi tía fue diagnosticada desde muy joven con esquizofrenia y estaba muy controlada porque tenía unos padres que con lo que tuvieron, pero con amor de sobra, pero con el conocimiento escaso que quizás se tenía en esos tiempos sobre lo que es salud mental, le dieron todo el apoyo a su hija, todo el amor y aceptación a su hija. Y su hija, mi tía, se convirtió en una profesional, hizo 2 maestrías, trabajó en Vieques hasta cuando pudo como maestra. Una de las maestras, lo repito, más queridas y respetadas, más entregadas a sus niños. Ella los quería como si fueran de ella. Y mi tía a mí me enseñó respeto por los demás. Me enseñó algo que es maravilloso, que creo que a veces se pierde, que es la consideración del otro. Mi tía era extremadamente bien educada, extremadamente considerada, era maravillosa, extremadamente amorosa, extremadamente cariñosa. Y con esto no quiero decir que no eran fuertes. Mi mamá, mi tía y mi abuela. Había estructura, eran muy estrictas, pero lo más que extraño es su sonrisa, es estar con ellas, es la risa. Cuando nos uníamos en la mesa de casa, era una mesa redonda. Antes era cuadrada y yo prendí fuego en casa cuando pequeña. Y se fue a ajuste toda la cocina, así que esa segunda mesa era redonda y estábamos ahí como las abanderadas del rey Arturo, y cuando se reunían mamá, tití y mami alrededor de esa mesa a esperar que llegara papi del negocio, yo siempre estaba en la parte de abajo de la mesa escuchándolo todo, recibiendo pellizcos, haciendo cosquillas. Y esos recuerdos tan hermosos y tan sanos, porque me crié en un ambiente bien sano, en un lugar tan divino en donde la gente dormía con puertas y ventanas abiertas, en donde no había criminalidad. Y no estoy hablando que estaba en otro milenio, estaba hace unos pocos años atrás. Eso no tiene precio. Y extraño eso. Mencionas estructura y me puedo equivocar. Hacer periodismo de noticias es una cosa y hacer de farándula es otro. No. ¿No? Te equivocas. Es lo mismo. Hay que tratarlos con la misma rigurosidad y cuidado, sino más, porque la farándula, como le hablan, no es necesariamente lo mismo a periodismo de espectáculos. Es una especialidad como lo es la noticia deportiva, como lo es la noticia de economía. No es una persona que se levantó ese día y dijo, voy a ser reportero de farándula, y se sintió así, se halló y fue maravilloso y empezó a hablar y empezó a tener muchos seguidores y la persona es graciosísima, o todo lo contrario, y por eso es que atrae, y a Dios se lo dio y San Pedro que se lo bendiga, pero eso no es periodismo.
A lo que me quiero decir es que cuando dijiste estructura, que te creaste un ambiente de mamá y tías con estructura, que eran fuertes, Y abuelo. y abuelos, hacer todo ese giro, ese cambio y hablar de noticias de farándula, que tenías que comentar sobre la vida de esta artista, que posiblemente no era una opinión que caía bien, Yo no daba opiniones. o la noticia como la llevaba, Mm. nunca te dijeron, Bianca, trata de no llevar esa noticia así. Ellos nunca se metieron en tu trabajo como tal. Estaban muertos. Ah, ok. Mi abuelo murió en el 94 Pero tus y tías y tu mi mamá y abuela eso. murió en el 2000. A mi tía y a mi mamá le encantaba, pero te voy a mencionar una cosa. Yo estoy muy orgullosa de mi trabajo como periodista de espectáculo. En ningún momento, y puedes buscar en el récord, algunas cosas ya no salen en Google, pero el récord está. Créeme, nadie, nunca me pudo desmentir en nada. En nada. Porque se trabajó con la misma rigurosidad que se trabaja cualquier noticia. Y muy lastimosamente, te tengo que decir que te invito a que veas ahora noticias de política o noticias hard news, que el tratamiento que le dan es un tratamiento de chisme, con no necesariamente la rigurosidad con la que yo trataba las noticias de espectáculo. Se tenía que decir y se dijo. Me lo saqué del sistema y gracias. Eso quedó grabado ahí. Qué duro. ¿Qué tú harías hoy en los medios como tal? Dar buenas noticias. Hace falta eso mucho. Buenas noticias. Hace falta en los medios y hace falta en nuestra sociedad. No que no hayan noticias buenas. Las hay muchas, pero no necesariamente se le visibiliza. Es una noticia quizás al final. Es una noticia quizás semanal. Es una noticia que se le da con bombos y platillos como si fuera algo que rompe la norma, cuando realmente se supone que sea al revés. Que las noticias o las situaciones negativas no sean la norma. Y hay una responsabilidad grande en los medios de comunicación para poder, no voy a decir filtrar porque no se trata de eso, pero sin embargo para poder publicar o poner en una jerarquía qué es lo que van a poner en sus primeras planas. Una persona que está escuchando desde las 5:30 de la mañana que hubo tantos asesinatos, tantos tiroteos o robos o escalamientos, llega a las 6 de la tarde hastiado de la vida que no sabe qué hacer. Y puede seguir así toda su semana o toda su vida y empieza a ver todo lo que le rodea negativo. Claro está, ahí entra el poder decisional de cada cual, a saber discernir qué consume. No tan solo es el alimento, sino también las noticias que escucha. Y si lo que está escuchando son noticias, porque a veces vienen personas muy queridas o muy allegadas, ay, escuché tal noticia de tal cosa. ¿En qué medio? ¿Quién dice eso? Ay, lo vi en TikTok. Ajá, ¿de un medio reconocido? No, pues eso no es una noticia. Eso es contenido. Así mismo, seguro. Qué brutal. Eso lo dijo, mira, en Nina TV. Qué brutal. Qué duro. Yo le tengo una pregunta ahora, Nina. Cuando escribiste el libro, que te tocó escoger la persona que te iba a escribir el prólogo, me acuerdo que estábamos en la sala de casa, te pregunté, pues estábamos ya terminando el libro, miraste hacia el techo y me dijiste, esto va a sonar bien loco, pero yo creo que como que Bianca sea la persona que me escriba el prólogo del libro de Pasado no me detuviste. ¿Por qué Bianca? ¿Por qué yo? Es que es ¿Por algo que qué? nunca he sabido. Sí, Y aprovechando que la tengo las dos aquí, pues quiero saber. Pues mira, Ay, Dios mío, tan qué linda. brutal, ¿verdad? Literalmente cuando me tocó escribir, ¿verdad? De cierta manera que me tocó enfrentarme a mí misma, me tocó sanar esas heridas del pasado, Comenzar a sanar. comenzar a sanar, como dice Bianca, y cuando comencé a escribir,
que dije, espérate, esta es la parte más importante y no la teníamos, realmente no la teníamos. ¿Y por qué Bianca? ¿Por qué Bianca? Porque siempre que ella iba a la tienda, de cierta manera, siempre estaba como que, tú sabes, esa mamá que tú y yo no tenemos, que siempre está como que, chequéate, estás bien. Y siempre que llegaba como que con ese consejo y ese pushing, y ella es bien pushing, créeme, ella es bien pushing. So, ella lo tiene todo, ella es comunicadora, ella es todo. Te chequeaste. Y volvía a lo mismo. Y entonces esa persona que te escucha, ella te escucha, ella no habla por hablar. Y eso no lo tiene todo el mundo. Y entonces yo dije, bueno, vamos a escribirle, ¿verdad? Pero yo sentía dentro de mí que ella iba a decir que sí. Te lo compartí y fíjate, bueno, lo que pasa es que diga que no puede, tú me entiendes, porque pues como la historia es tan fuerte, pues entra de cierta manera la duda, tú me entiendes. Entonces Bianca está en los medios, es una persona reconocida en hacer el prólogo, ¿verdad? De cierta manera, en un caso tan fuerte como mi historia, pues nosotros dijimos, pues, ¿qué puede pasar? Que diga que no. Y no, pues vamos a escribirle de una, eso fue de una. De una, ella dijo que sí, cuándo, cómo, todo. Eso fue de una, no titubió en decir que sí. Ah, y recuerdo, estabas operada, estabas en el hospital. O sea, como una persona reconocida estaba en el hospital en ese momento, operada, me confirmó de una que sí. Y empezó a leer el libro, el guión, el borrador, en el hospital y todo. Y ella, mira. Y yo, oh my God. A veces hay personas menos ocupadas, con menos trayectoria, con muchísimo menos, con muchísimo menos. Lo hemos experimentado. Crecía. Cada cual vive su proceso. Mira, cómo rechazan a uno, cómo menosprecian, cómo estoy muy ocupada. No. Y yo, oh my God, realmente esta persona no sabe que esta persona está más ocupada. Mira dónde está y cómo es tan accesible. No importa, Nina. Cada cual tiene su proceso y todo es en el tiempo de Dios. Amén. A veces las cosas pasan no por nosotros, sino por esa misma persona. Amén. Y hoy por hoy yo tengo que decirte, de la misma manera que con el libro, que de ahí es que nace no tan solo la idea, sino el título de Hay mucha flaca fea. No es por mí, es por ellos. Cada rechazo o cada situación negativa realmente es un aprendizaje y es una oportunidad para sanar. Amén. Y cuesta mucho a veces poderlo entender. Y nuevamente ahí está mi tía. El poder decirme desde siempre, la gente no te trata mal por ti, te tratan mal porque se sienten mal. Y yo creo que ahí está un poco lo de dar la otra mejilla. Y no te estoy diciendo que no es que sea uno un bobo, pero sí el poder entender que no todo es por uno, que cada cual está atravesando unas situaciones bien amargas. Estamos en unos tiempos bien difíciles y no necesariamente todo el mundo tiene las mismas herramientas. Y no es que uno esté sobre los demás, nada que ver, pero poder entender que estamos en procesos distintos. Y ahí también entra las no comparaciones, el no comparar a la gente, no tan solo a nosotros, sino a la gente. Y yo les agradezco tanto ese espacio, esa oportunidad. Si tú supieras que ahora mismo, con tantas situaciones que he atravesado, como lo hemos atravesado todos, yo ni siquiera puedo recordar exactamente cuál operación fue. Yo sí me acuerdo. La del cuello. No, La de las rodillas. Creo que era la vesícula. La de vesícula, Sí. mira. Y ahora mi mamá está con lo de la vesícula. A mí me quitaron esa vesícula, que fue como que entre un viaje y otro. Y cuando yo recibí esa llamada tuya y que vi ese borrador, después de haber escuchado tu historia, en un momento que me estaba haciendo las pestañas y no, la pega no me pegaba porque yo estaba ya llora, que llora, que llora. Y no llora por pena, no fue un llanto de pena, fue un llanto de Dios mío, esta mujer realmente
hay que destacarla porque es tu hija y es tu guerrera. Y desde siempre dije, esta mujer tiene que contar su historia. Y el que llegara a ese momento y que tú me dieras el privilegio de poderlo hacer y el poder conectar contigo y con tu propia historia, fue maravilloso. Nuevamente para mí es un privilegio y es un honor. Y por eso dije que sí. Yo cuando nosotros leímos el No, yo súper. dije, oh my God, tenía que ser Bianca. Fue la comparación de la espada. No, no, no. Fue hermoso. Bueno, quien no lo ha leído todavía, Sí, hay que sí, comprar el hay libro, que comprar el buscarlo libro, sí. inmediatamente, pero sobre todo leerlo y poder tener esa apertura de mente y de corazón para internalizar de lo que se trata. Porque esa es otra parte de la historia. Tú has mencionado en varias ocasiones desde el principio que como comunicadora puedo hilvanar las historias de los demás. Es únicamente porque me abro para escuchar en compasión, sin juzgar. Y ahí siempre vamos a poder ver la grandeza de las experiencias de vida de cada cual, pero sobre todo en ver en qué nos parecemos, qué mucho tenemos en común. Y si no tienes esa apertura desde un principio, no se va a poder dar. Pero no es malo que no tengas esa apertura, es que no es tu momento. Qué duro, En otro momento será. qué brutal, ¿ah? ¿Qué te falta por lograr? Ay, yo la tenía aquí. Yo dije, ¿qué te falta? Em, si supieras que estoy en un proceso conmigo, para eliminar lo más posible esa palabra o pensamiento de mi léxico y de mi concepto de vida. También la de quiero, para ir trabajando con el ego. Porque no se trata de lo que quiera ahora, porque puedo querer una cosa ahora y otra cosa mañana. ¿Qué necesito? ¿Qué puedo brindar? Así que al hacer un recuento de mi trayectoria, que eso suena a que ya estoy en, en lo último de mi vida, el- lo que pienso es cómo más puedo servir. Y en estos momentos, ya que estoy terminando este doctorado en consejería psicológica, estoy teniendo la maravillosa experiencia y oportunidad de llegar a unas poblaciones maravillosas, que es la población de los adultos mayores. Y cuando me abría esa experiencia sin decir qué quiero y qué me falta, es que puedo dar. Se me brindó la oportunidad de dar talleres a esta población, además que lo he hecho con otras compañías y otras entidades, ahora con la Oficina de la Procuradora de la Mujer, que está llevando el mensaje de alto a la violencia en esa población que quizás algunos puedan decir, ay, sí, ya ellos tienen su vida hecha, ya ellos estuvieron toda su vida así, pues entonces que se queden así, mueren así. No, este es un momento de florecimiento en donde están redescubriendo su vida y teniendo la oportunidad de hacer cosas que quizás no hicieron antes porque no estaban pendientes a ellos, sino a los hijos, a la casa, a los negocios, a todos los quiero. Ahora es que necesito, que me nutre. Y ese es el proceso que estoy haciendo. Así que cada vez que voy a decir que quiero o que me falta, yo misma me aguanto porque es algo que tenemos ya hasta socialmente aceptado. Y te diría que eso es en donde me necesitan. Antes de esa población ya de gente mayores, nosotros hicimos un podcast de esas personas mayores que yo siento que la gente afuera, y lo hablamos en un podcast, no le tienen paciencia. Los tratan mal, digo cosas que yo he visto con mis propios ojos, no son empáticos con esa población, Está en el olvido. literalmente están en el olvido. ¿Por qué esa población? ¿Por qué te enfocaste en ellos, en esta etapa, específicamente en ellos? Porque mis abuelos fueron los que me hicieron la mujer, la niña, la persona más feliz del mundo. Y quiero retribuir con lo poco que puedo hacer a esa población en nombre de cada uno de ellos. Está brutal porque mientras estás hablando, y quiero buscar, porque quiero citar los nombres exactamente como son, el señor Gerardo Osorio y Tomás Barreto, mientras tú estás hablando, literalmente, más allá de dar gracias,
con actos, tú estás siendo bien agradecido con ellos, súper agradecido. O sea, tenemos un mes de enero que tú empujas un proyecto de ley que la inspiración son ellos. Estás entrando en lo que te falta, no quiero trabajar con esta población y es inspirado en ellos. Y me enseña a mí, wow, lo que es la palabra agradecimiento, literalmente en todo su esplendor. Accionando. No, gracias a ellos, no, mira los hechos, en cómo yo quiero agradecerlos. Ellos hoy no están, pero yo con lo que puedo hacer en mi vida y hasta donde lleguen mis brazos, yo quiero honrar su nombre y de verdad que estoy seguro que desde arriba te están aplaudiendo de pie. Están súper mega orgullosos de Bianca Suá. Literal. Como que ver esto, mira el esfuerzo que hicimos cuando era chiquita, pero mira lo que sembramos y de verdad que mientras habla solamente se me viene ese billboard, agradecimiento bien grande ahí y nos enseña y te agradezco que hayas abierto tu corazón y así tan orgánico y tan natural, diciendo, no, hice esto, pero la inspiración es ella. Cuando buscaba información de la fundación y eso, vi que eran tus abuelitos. Y decía, wow, esto es full agradecimiento. Vi un video que estuviste en lo de esa población mayores con la oficina de la procuradora. Vi que eran gente de la tercera edad y diciéndome eso y de verdad que me inspira lo que está haciendo porque eso es una población y Nina lo sabe que yo la tengo en mi corazón porque he visto como que de primera mano la injusticia que le hacen. Simplemente porque a lo mejor no sabe bregar con un celular, que hoy casi todo es tecnología. Mira, si tú estás ahí, sabe, ayúdalo. Simplemente porque a lo mejor no sabe hacer algo, tener la paciencia, que a lo mejor no ha aprendido tecnología, no sabe cómo moverse en este mundo de hoy. Y uno está al lado, pues uno debe extenderle la mano, no quejarse o hacer gesto con la mirada. Por ejemplo, antier yo estaba pasando por el TCA que iba de viaje, pues la señora haciendo, la de seguridad haciendo gestos, porque pues la señora está llevando de paciencia porque estaba llevando café, las galletitas para los nietos. Terminó tratando a los ancianos mal y a nosotros también, que eran los que íbamos después, porque no tuvo tolerancia porque ellos estaban sacando café de las maletas. O sea, y el trato fue fatal de la joven hacia los ancianos. Y nos pasa a ver muchos casos así, muchos casos, cómo tratan mal a los ancianos. Y asimismo esas personas se deben tratar a ellos mismos o entre ellos. Así que, ¿qué esperas que pase con los demás? A veces esas personas pues también recibieron esos malos tratos. Hablando del modelaje nuevamente, y eso es lo único que saben. Así que es maravilloso el poder tener la oportunidad de acercarse a esta población y decirle, tú vales todavía, porque a veces ni ellos mismos lo creen. Y todos vamos a tener esa oportunidad de estar en esa edad tan maravillosa en donde por fin puedes hacer lo que tú quieras, puedes hacer cosas nuevas, puedes vivir la vida con la misma pasión o más que la tenías antes. ¿Tú sabes cuántas mujeres de 90 años yo he conocido que hay que hacerles? Usted tenga, que yo quiero ser como ellas. Porque son mujeres que están totalmente a la vanguardia, están bien claras en su mente y están todo el día haciendo diferentes cosas que les llena. ¿Por qué yo que tengo 40 y pico tengo que sentir que ya mi vida está acabada y para de contar porque me salió una arruguita por aquí, porque me salió un chichito por acá? Cuando no nos percatamos de que tengo que agradecer, nuevamente, la vida se trata de agradecer. De poder agradecer la oportunidad de estar viva. Punto. Y eso es lo que me enseñan esas mujeres cuando llego a donde ellas. Y cuando tienen situaciones en donde no han sanado, traumas de la niñez, situaciones de su vida, y todavía a los 90 y pico me dicen, yo quiero sanar esto para poder seguir viviendo en paz. No morir en paz, viviendo en paz. Así que eso es una enseñanza que tengo y que necesito compartir con la gente para que se disfruten no tan solo sus procesos de vida, sino para que respeten los procesos de vida de los otros. Bello. Tú fuiste de las primeras personas que literalmente mirándonos a los ojos a mí y a Nina, nos dijiste, incluso antes que nos dijo lo mismo otra vez, verifíquese su azúcar. Siempre que Bianca llega, ¿se hicieron el chequeo? ¿Cómo está la salud? Dame fecha. ¿Cuándo van a ir? Yo le dije, ok, en agosto, antes de agosto voy a ir, tranquila.
Ay, quiero fecha. ¿Cuándo? ¿Estás bien? ¿Cómo tú estás? Así, Y te lo dice de una ahí. Y te lo dice de una manera que tú dices, tacho, lo tengo que hacer. Ajá. Si no, cuando la vuelva a ver, ¿qué le voy a decir? Ay, Y cuando ay, vayas, y tú no te vas chequeado. ¿Y qué tú esperas? Mm. ¿Qué tú esperas para chequearte? ¿Sabes? Ella va ahí como es directo. Y necesitan gente más como Bianca, realmente Más tú no como necesitas más que está como que alertándote. Mira, esto no es un chiste. Antes de que te dé un aplauso, te diga 2 o 3 verdades que te muevan el piso y te hagan moverte de lo que uno entiende que es una zona cómoda, porque a veces uno trabaja y trabaja y trabaja y trabaja, que fue lo que nos sucedió a nosotros, le hemos hablado un montón de podcasts ya. Ujú. Y Ella nos de- llegaba, porque yo supongo que Sí. tú vas, pero para dejarte, para hacerte, para llevar la anécdota. Nosotros trabajamos mucho, Un montón. pero como estábamos en la tienda de Vega Baja, era tanto y tanto, y Bianca me preguntaba, ¿y cómo está? Y yo, bien, mucho trabajo, ajá, y después venía la pregunta, más después al final, ¿y cómo va el chequeo? Y yo, ¿Coqui? ¿Coqui? Y yo me iba a loading. Ajá. ¿Y qué le digo? No, pues me voy a chequear. Después venía la otra ¿y cómo va? Y mucho trabajo, estás teniendo mucho éxito. Pero, ¿de qué vale? ¿De qué ¿De vale? qué vale? ¿De qué vale tanto éxito? ¿De qué vale que hagas tanta plata? ¿De qué vale? Si no te puedes ni chequear ni ir al médico. Y yo, aquí, ese era un bofetón detrás de otro. Si Pero ustedes... eran buenos. Y perdóname porque sé que tenías una línea de pensamiento, pero tengo que decirlo. Esto también viene de mis abuelos, pero viene de una enseñanza. Mis abuelos eran de esta generación de puertorriqueños súper trabajadores, al igual que ustedes, aunque son de una generación diferente. Pero de esos que lo sacrificaron todo por lo que tenían. Y mi abuelo no se chequeaba. Él juraba que él era Superman. Y para mí siempre lo es y siempre lo va a ser. Y escucho una canción de Bette Midler y siento, porque lo es, que es mi héroe. Y no voy a cantar por aquí porque canto bien feo. Pero él lo asimiló, él entendía que él nunca le iba a pasar nada. Y murió frente al negocio de un ataque al corazón fulminante. Mi abuela trabajó con él todo el tiempo. Y trabajó aparte y en fábricas en Nueva York y en Vieques, en restaurantes, en colmados, después el supermercado. Y no se chequeaba. ¿Te acuerdas que te dijo ahorita? ¿Ya te hiciste la mamografía? Sí. Mami tuvo cáncer del seno. Y vino a hablar cuando ya le dolía. Y le dio Alzheimer. Así que por eso para mí es tan importante que gente buena, y todo el mundo, pero gente que yo amo, se cuide. Qué duro. Qué brutal, de verdad. No, ya salgo aquí a chequearme. A chequearse todo, hay que ser obediente, Sí, hay que sí, escuchar, la realidad, sí. escuchar. Cuando nosotros nos hicimos, que la línea que Ricardo va, yo dije, pues nada, vamos a chequearnos a ver qué pasa. Y cuando nos chequeamos, estábamos todos chavados. Literalmente estábamos, yo, ok, a rayos, ¿cómo pasó esto? Ujú. ¿Cómo pasó? Envueltos en el trabajo. Y es así. Envueltos en el trabajo, en cuestión de 1, 2, 3 años, estábamos, ok. Y realmente no era éxito. No es éxito. No es éxito. No lo Porque es. podrás hacer dinero, podrás No lo trabajar, es. no, eso no es éxito. Y puedes seguir tu línea, pero cuando nosotros nos chequeamos, que dimos, estamos enfermos, my God, tan joven. Niños, ¿Cómo pasó esto? niños. ¿Cómo pasó? ¿Cómo Ujú. tenemos diabetes? O sea, ¿cómo, cuando te dijeron a ti eso, que te mandaron para el hospital? Ahí yo literalmente tuve que tomar una decisión. O me encariñaba con las pastillas o hacía un cambio. Un cambio conductual. Cambio de Y cambio de hábito. conciencia. Y comencé a leer, Ujú. instruirme qué era lo que tenía. Ujú. Porque yo tuve la experiencia de, güey, tienes diabetes, pero me dijeron qué diabetes tenía. Entonces la gente me preguntaba, ¿qué diabetes tú tienes? Y yo me Y quedaba, tú, sí, ¿cuál rayo hay tengo? diferentes tipos. Así mismito, ¿y cuántas hay? Ajá. Comencé a investigar, comencé a leer, comencé a hacer hábitos, cambiar mi alimentación. Hoy, pues, antes de hacer cualquier cosa, pues, me atiendo yo primero. Trato de arreglarme yo primero. Y tengo esos hábitos ya hace casi 4 años y ha sido lo mejor, pues siento que puedo dar entonces a los mejores, que es tu línea que llevas bien fuerte también. Estoy yo bien, pues entonces puedo dar lo mejor A los demás. Lo dije allí en Nina Lodge
y siempre lo menciono en prácticamente todas las charlas que doy. Te montas en un avión y te dicen, en caso de emergencia va a bajar una máscara de oxígeno, póngasela usted primero antes de ayudar a los demás. Independientemente si un niño, no dicen póngasela al piloto, que es la persona más importante del avión, póngasela a su mamá, a su esposo. No, no, no. Póntela tú primero. ¿Y por qué es eso? Porque si tú no estás bien, no puedes estar bien para los demás. Y ustedes tienen una visión de vida y servicio hermosa. Antes de comenzar el podcast, yo llevaba una hora llorando con las historias de ustedes en sus viajes de misión y en lo que están haciendo, llorando de emoción y porque realmente me toca. Pero, ¿y si no están bien? ¿Cómo eso va a seguir? ¿Realmente lo están haciendo para escaparse de ustedes mismos? Y no atenderse, porque a veces pasa eso, a veces estamos haciendo 20 cosas, pero es para no encargarse de uno, porque duelen los procesos que uno vive. Y no está bien que uno se sabotee en un proceso tan lindo que ustedes están viviendo ahora. Yo los amo grandemente, grandemente, y los admiro. Y donde quiera que yo esté, ustedes siempre van a estar conmigo. Gracias, de verdad que gracias. Yo tengo 2 preguntas para ir finalizando. De verdad que yo estoy sin Sí. palabras, gente. Yo estoy sin palabras aquí. De verdad que no nos equivocamos Sí, a entrar sí. a... Queríamos que Bianca abriera el camino, ¿verdad? A lo que se aproxima. Y qué mejor que Bianca. No, De verdad, ustedes a verdad mí, que sí. ustedes a mí. Yo tengo una pregunta. Ajá. Dice, ¿cuál es ese fracaso que estás dispuesta a fracasar de nuevo por la gran enseñanza que te dejó? A quedarme desempleada. Qué brutal. A quedarme desempleada, porque a veces vemos las situaciones de vida y las etiquetamos como fracaso o incluso como logro. Y a veces hay algunos logros que te encasillan en algo o te llenan, te inflan el ego y no te permiten seguir creciendo. Y a veces esas experiencias de aprendizaje que llamamos fracaso, lo que me están diciendo por ahí no es. Es realmente por esta área. Esto te va a llenar más. Esto te va a ser de crecimiento para ti y para los demás. Y aunque nunca fui necesariamente empleada, porque siempre trabajé por servicios profesionales, sí se dieron casos en donde me quedé así como que en la nada, ok, ¿ahora qué voy a hacer? Y a veces se crea ese resentimiento de, ¿por qué fulano o perencejo que quizás no tiene tanto, o hablando de trayectoria o hablando de situaciones de vida? Ahí es donde uno se da cuenta de, no es como yo pensaba que era. Y uno pierde tanto tiempo en amarguras y en buscar los por qué y buscar las culpas que no nos damos cuenta de que no se trata de un muro que me pusieron al frente, es de una puerta maravillosa o de una guía para indicarme para dónde voy. En ese momento que te quedaste desempleada, lo digo porque mucha gente nos llega aquí y hace poco le pasó a Nina con un estudiante que le dijo, pues mira, me botaron del trabajo y Nina le dijo, pues eso fue lo mejor que te pasó. ¿Viste? Pero ella, yo me acuerdo que ella abrió los ojos como que no se esperó esa respuesta. Sí, porque no lo soñamos, no lo esperamos, no lo visualizamos y no nos enseñan para eso. No tenemos el cable social para eso. Yo recuerdo muy bien que estaba con Coach Nidia, maravillosa, que con ella yo hice mi certificación de coaching, la recomiendo al mundo entero total. Y cuando me fui adentrando a de lo que se trata esto, de que no es lo que me enseñaron, es lo que es. Y que cada cual tiene su propia verdad y su propio espacio, su propio proceso y sus propias velocidades. Yo no me tengo que meter ahí porque no me corresponde. Pero más allá de eso, le dije delante de toda la clase, si mi coachee, que es la persona que le estoy dando coaching, me dice después del proceso que se da cuenta que eso que está haciendo profesionalmente no es lo que le gusta, que esa persona con la que está compartiendo su vida, su casa, su cuerpo, no es quien ella o él piensa que era y que quiere cambiar y que quiere irse. Ella me contestó, como tú le dijiste a esa muchacha, es lo mejor que le puede pasar y lo mejor que te puede pasar a ti. Porque hay que abrazar el cambio. La fortaleza no está
en quedarme tiesa y robustecerme. La fortaleza está en poderme mover y adaptarme a ese cambio, que es lo que llamamos resiliencia. No se trata de ese proceso que viene de la ingeniería, de mover los metales. No, 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 no. La resiliencia es cómo yo hago lo mejor con lo que tengo, no importa lo que sea. No con lo que quiero, sino con lo que necesito. Brutal. La última pregunta. Si Dios te diera a ti ese poder de hacer una ley que el mundo entero tenga que seguir, ¿cuál sería? Que se amen. Ese es el fundamento de la ley de la autoestima. Ámate primero. Antes de decir, ay, yo quiero hacer una dieta, yo quiero pintar mi casa, ay, yo quiero tener un mejor trabajo, un mejor carro, ay, yo quiero darle los mejores estudios a mis hijos, o ay, yo quiero tener hijos, porque a veces utilizamos a los hijos también de trofeo. Es, ámate primero. Qué duro. Amar más y escuchar Claro. más. Qué bendición, ¿verdad? Yo no tengo más preguntas, pero para mí fue un honor. Estaba bien nervioso. Porque De verdad. por la Parece que no, capacidad. ¿verdad? A mí, pero No, nervioso, lo que ¿por pasa qué? Si es estás que ahí. mientras Me yo hiciste iba- llorar ahí. Mientras yo iba preparándome, porque algo que a mí me gusta cuando a Nina la invitan es Sí. que la persona que la va a entrevistar se prepare para Ujú. Lo que yo estaba entrevistarla. diciéndole a ella. Y por este tiempo, yo he notado a alguien cuando se prepara y cuando alguien no se prepara. Una falta de respeto. Y yo he sentido que como que eso... Entonces yo me voy preparando para Bianca. Yo no puedo predicar una cosa y hacer otra. Entonces mientras me sentaba y Dios mío, padre, que el Johnny no me metió a mí y leía y leía. Te tengo que Y- decir que te preparaste muy bien y supiste exactamente lo que me tocó. Los nombres de mis abuelos me llegaron al alma. Brutal. Y estaba... Gracias por eso. Y entrabas allá con Nina y yo aquí sentado. Y yo, ay, Sudando. Dios mío, padre. Nosotros allá en la mentoría ya de una hora y ellos esperando. Porque mientras, o sea, te conozco ya de varios años, pero leer y ver tu trayectoria para mí es de mucho respeto. Gracias. Lo que estás haciendo, vi que también está, como te mencioné, con lo de la población de mayores, es una población que yo tengo arreguindada de mi pecho y sentí mucho clic ahí con eso que estaba haciendo. So, te agradezco en el alma de siempre decirnos que sí, mano. Siempre. Siempre nos dices que sí, siempre cualquier invento de Nina dice, dale, vamos. Y de verdad que te agradezco que de mi parte, ¿verdad? No sé qué Nina va a decir, pero para mí significó mucho que tú escribieras el prólogo. Ese libro, ese libro es el libro que tiene el mediatour más largo de la historia. Lleva 2 años y todavía Qué la bello, entrevistan a veces del bello, libro. De verdad que bello. todavía han sido ya, vamos para casi 5,000 libros ya. Hermoso. De verdad que ha sido un Poderoso. gran logro y que tú seas parte de nuestra historia, para mí es una gran bendición. Así que te lo agradezco en el Qué alma. bello. Qué No, bello. yo súper agradecida, más que bendecida. Eres hermosa de adentro. Y tú, mi corazón. Porque la belleza te sobra. La belleza, la gente puede ver lo bella que eres por fuera. Pero por dentro, my God, cargas una hermosura espectacular. Eres única. No, sí. Eres única. No te equivocaste con lo del libro, porque lo cargas por dentro. Tú sabes, tu hermosura, tu amor, tu esencia, tu dedicación. Tú sabes, eres única, eres única, eres única, eres amorosa, eres alegre, eres viva, ¿tú me entiendes? Llega Bianca todo. Yo les dije, para la entrevista de Bianca, ¿sabes? Aquí se iba a grabar 3 podcasts hoy. Yo le dije, nos vamos con Bianca y cerramos. La mía, la mía. Porque eres viva, ¿tú me entiendes? Y tú llegas y es que, ok, vamos a atender a Bianca, ¿tú me entiendes? Esas son 3, 4 horas sin ajoro con ella, porque ella literalmente vive lo de la, ¿sabes? Ella es comunicadora. Ella ama hablar, escuchar. Te gusta escuchar, Sí. te gusta aconsejar y lo haces con el corazón. Eso no lo hace todo el mundo, Bianca, eso no lo hace todo el mundo, tú sabes. Y te amamos con el corazón. Sabemos que nos amas con el Sí. corazón, lo sabemos, tú me entiendes, porque no es una palabra, es una acción. Y tú accionas. Te felicitamos por todo lo que has hecho,
por todo lo que viene, por todo lo que estás haciendo. Nada es en vano. No. Nada en la vida es en vano. Sé que tienes un hombre maravilloso, no hablamos de él, pero sabemos que tienes un hombre maravilloso. Mira por ahí. Un esposo que está ahí Sí. para ti. Sé que tú lo amas con el corazón, Sí. sabemos que él te ama con el corazón. Y de verdad que nos sentimos orgullosos de lo que tú haces, de verdad. Es una bendición. Es una bendición que haya escrito el prólogo del libro Pasado No Me Detuviste, y agradecida. Agradecida. Siempre vas a contar con nosotros, ¿verdad? Siempre. Y te amamos con el corazón. Qué De bello. verdad. Y sigue haciendo lo que estás haciendo, porque necesitan más personas como tú Eso es así. que accionen, no que hablen, no que busquen seguidores, no que busquen los likes, no que busquen vamos a ver cómo los seguidores crecen, el contenido, cuánta gente nos está viendo. No, tú no haces eso. Tú no haces eso. Tú teniendo la voz, tú teniendo las herramientas, nosotros sabemos que tú no haces eso. Tú lo haces con el corazón. Que te felicitamos porque haces la diferencia. Y por eso hoy estás aquí con los dos. Así te lo agradecemos, de verdad. Te hace un fuerte aplauso a Yes. Bianca. Más que bendecida, de verdad. Qué bendición. Que ese aplauso es para ustedes, este aplauso es para toda tu hermosísima familia, tu familia sanguínea, tu familia escogida, tu familia de Nina Lash, y con eso incluyo a todas las mujeres, a todos los hombres que también son parte de Nina Lash. Y nuevamente estás hablando de ti, estás hablando de ti. Porque lo que le decimos a los demás es realmente lo que sentimos por nosotros. Y nuevamente yo estoy tan agradecida de ustedes de que estén llevando la palabra, de que la estén ejercitando y de que estén llevando amor a todos los rincones y de que tengan la disponibilidad para abrir su vida y darla como ejemplo y para ser la pareja que son en amor. Y yo sé que esa familia se va a agrandar. Amén. Yo soy la madrina. Sí. Es la madrina. No, pero gracias por eso y felicitaciones. No tan solo por todos sus logros, sino porque sé que están haciendo lo que quieren hacer. Eso es así. Así mismo. Sí. Eso es así. Gracias, Ok. Bianca, de verdad. Bendecida siempre. Bueno, válgame, esto quedó, mira, marcado ahí para la historia, agradecido porque llegaste hasta este punto. Gracias a Mari Carmen por toda la charcutería que siempre nos trae y nos ayuda con eso. Mari Recuerda- Carmen de Toque De Bendecido. Toque Bendecido. Carmen, Ay, es otra de mis nenas. Eh, Gracias por ese apoyo. Gracias. Gracias, Mari Carmen. Gracias, Recuerda- Mari Carmen. Recuerda que si tienes una actividad, no te pongas a picar el queso de papato. No. Llámate a Mari Carmen ahí. Mari Carmen es la mejor y tiene para fiestas y actividades de todos los tamaños. Si es nada más para ti, si es para tu pareja, si es en familia o si es una súper, perdona que te tomé No, la no, palabra, tranquila. o si es una súper actividad de tu compañía, tienes que llamar a Toque Bendecido. De verdad que son fabulosos. Y obviamente, libro pasado no me tuviste. Ahí te dejo en la descripción el enlace para que lo puedas obtener. Y todo lo que necesitas para extensiones de pestañas, la mejor academia, la mejor tienda del mundo de extensiones de pestañas, Nina Lash, Lash. ubicado en San Juan y en Atillo. Así que, corillo, bendiciones. Hasta la próxima. Bendiciones, mi gente.